Doctor, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? ¿Cómo estás, licenciada? Te escucho fuerte y claro. Perfecto, doctor. Voy a dar una pequeña presentación para poder empezar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Karen, asesora académica del Centro de Capacitaciones Galeno SIP. Bienvenidos al diplomado en estrategias terapéuticas en la rehabilitación de lesiones de partes blandas. El ponente a cargo del curso es el doctor Cristian Camilo Cárdenas. Para una buena exposición, por favor, mantener el micrófono y cámaras apagadas. Cualquier duda o consulta que tengan, lo responderá al final de la presentación. Le doy el pase al doctor. Puede empezar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la invitación en la tarde-noche del día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos, a todo su equipo técnico, logístico y administrativo que hace esto posible día tras día. El día de hoy, ¿cierto? Me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, en la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Actualmente me encuentro culminando mi tercer perfil académico en administración en salud. Tengo formación complementaria en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, así como docencia y didáctica universitaria a nivel profesional. Bien, interrogo si el audio es bueno. Por favor, me confirma si el audio es adecuado. Hola, hola. Bien, perfecto. El día de hoy, entonces, nos corresponde dar continuidad con este diplomado en estrategias terapéuticas, ¿cierto? Dentro de la rehabilitación de lesiones de partes blandas. Para ello, pues, nos vamos a ocupar de el módulo número uno, ¿cierto? Enmarcado hacia la evaluación y el diagnóstico funcional. Entonces, el día de hoy nos corresponde traer a consideración cuatro subtemas importantes, como lo es valoración clínica de lesiones musculares y tendinosas, evaluación funcional y pruebas específicas. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces, el diagnóstico por imágenes, ¿cierto? Aplicado hacia la rehabilitación y la identificación de diferentes factores de riesgo y prevención de recaídas. Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a hablar sobre la evaluación y el diagnóstico funcional. Entonces, en ello vamos a tener en cuenta lo siguiente: decimos que sin duda alguna la evaluación, ¿cierto? Y el diagnóstico funcional constituye esa base fundamental de todo proceso de rehabilitación, dentro del cual vamos a evaluar, ¿cierto? Concretamente partes blandas para estos casos especiales. Una valoración adecuada permite identificar la estructura lesionada, permite determinar el grado de afectación funcional, ¿cierto? Poder establecer esos distintos objetivos a nivel terapéutico, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, poder diseñar una serie de programas de rehabilitación. Recordemos entonces que hay que verificar, ¿cierto? ¿Qué tipo de particularidades o características puntuales ya tiene cada paciente? Y de esa manera, pues, mirar dentro de sus características individualizadas qué va a favorecer una recuperación mucho más rápida y segura. Bien, dentro de la valoración clínica de lesiones musculares y tendinosas, entonces podríamos traer a consideración que las lesiones musculares y tendinosas representan sin duda alguna una de las causas más frecuentes de consulta dentro de la fisioterapia deportiva y la rehabilitación de tipo musculoesquelético. Entonces, en ese orden de ideas, la valoración clínica debe de iniciar, ¿cierto? Sin duda alguna, con una anamnesis detallada. ¿Qué es una anamnesis detallada? Entonces, vamos a verificar datos propios del paciente. Vamos a platicar con el paciente de manera detallada, ¿cierto? De manera profunda, continuando con una exploración física completa. Y es que más allá, ¿cierto?, de poder realizar esa anamnesis, pues es también tener ese acercamiento de primera intención, donde se va a dañar, llamémoslo de esta manera, esa barrera, ¿cierto?, puntual
dentro de la cual lo que buscamos es tener un acercamiento, ¿cierto? Y de esta manera, pues, que el paciente se sienta bien con nuestra presencia y poder trabajar de una manera mucho más sencilla. Bien, dentro de la valoración clínica de lesiones musculares y tendinosas, entonces, decimos que, sin duda alguna, hay una serie de aspectos fundamentales dentro de cada una de ellas. Entonces, vamos a hablar puntualmente de 6 aspectos fundamentales. Tenemos lo que son los mecanismos de lesión. Vamos a hablar también de los tiempos de evolución, ¿cierto? De la intensidad y la localización del dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intensidad varía. Entonces, todo varía dependiendo qué, dependiendo la escala de valoración del dolor. Lo que para mí puede ser un dolor, ¿cierto? En un nivel de 1 a 10, de 5, para otra persona probablemente que tiene el umbral mucho más, digámoslo de esta manera, sensible, ¿cierto? Puede tener un umbral del dolor de 9 de 10 tal vez. Vamos a hablar también de el tiempo de evolución, ¿cierto? De la limitación funcional, de los antecedentes de lesiones previas y de los niveles de actividad física del paciente, ¿cierto? Qué tan seguido y qué tan común es que el paciente realice alguna actividad deportiva adicional, ¿cierto? Si comúnmente mantiene caminando, si más allá de una caminata practica algún deporte 1, 2, 3 veces por semana, ¿cierto? ¿Con qué intensidad horaria? Si es amateur, si lleva realizándolo desde hace un tiempo eh, suficiente, entre otros. Bien, por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces una serie de signos clínicos frecuentes, ¿verdad? Si hablamos de lesiones de tipo muscular, entonces saber que sin duda alguna, aquí podríamos traer a consideración, por ejemplo, que lo que son dolores localizados, espasmos de tipo muscular. Podríamos hablar también de la edematización, ¿cierto? Que es esa inflamación del tejido. Podríamos hablar también de la equimosis, ¿cierto? Entendida la equimosis como ese cambio de coloración, ¿sí o no? De un sitio puntual de trauma. Entonces sabemos que la equimosis varía dependiendo del tiempo del trauma. No es lo mismo, ¿cierto? Hablar de un paciente que probablemente lleva eh, unos 10 días, ¿sí o no? Con una lesión, la cual se va a colocar de un color amarillenta y un color verdosa. Abordarla con un paciente, ¿cierto? Que probablemente lleve 1 o 2 días de la lesión, ¿cierto? Donde probablemente se va a ver rojiza, ¿cierto? Rojiza o rosada. Ya cuando lleva más de 3 días, entonces comienza a tomar un cambio de tonalidad entre azul, ¿cierto? Y morado. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la disminución de la fuerza y dentro de esas lesiones tendinosas, podríamos decir que únicamente, ¿cierto? Podríamos encontrar alguna rigidez, pero más de tipo matutina, ¿cierto? Es más común. Sensibilidad a la palpación, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que se esté verificando ya las condiciones del paciente, va a haber un mayor dolor durante el movimiento, ¿sí o no? Disminución de la capacidad, ¿cierto? De tipo funcional, un engrosamiento tendinoso, entre otros. Si hablamos de esa clasificación de las lesiones musculares, entonces vamos a hablar puntualmente de 3 grados concretos. Tenemos el grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, cuando abordamos el grado 1, decimos que en ese orden de ideas vamos a tener lo que son micro rupturas, ¿verdad? En él también vamos a encontrar lo que es un dolor leve, ¿cierto? Una pérdida funcional de tipo mínimo, entre otros. Si hablamos de las de grado 2 y grado 3, entonces vamos a tener en cuenta que en la de grado 2 podríamos traer una rotura de tipo parcial, un dolor un poco más moderado, ¿sí o no? Y un déficit funcional, el cual va a ser bastante evidente. Si hablamos de las de grado 3,
Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta lo que sería una rotura completa. Podamos abordar también una pérdida total de la función, ¿cierto? Recordemos que durante todo este proceso de rehabilitación, pues sin duda alguna, claro, la idea es volver a compensar esa movilidad, pero muchas veces no va a quedar un 110%, ¿cierto? Como se tenía previsto, sino que de alguna manera se va a recuperar, ¿cierto? Algo del movimiento, ¿ya? Esperando que sea una parte considerable. Dentro del grado 3, entonces ya vamos a hablar de roturas de tipo completo. En ese orden de ideas vamos a tener pérdidas totales de la función. Por otro lado, y no menos interesante, vamos a hablar de algunas intervenciones de tipo quirúrgico, ¿cierto? No es muy común que pueda pasar, pero como posible solución se puede llegar a requerir, ¿cierto? Este tipo de trabajos adicionales. Bien. Por otro lado, y no menos importante, tenemos la evaluación funcional, ¿cierto? En una serie de pruebas específicas. Entonces, ¿qué podríamos hablar allí? Hablamos puntualmente, ¿ya? De que la evaluación funcional, sin duda alguna, permite determinar, ¿cierto? Cómo la lesión afecta las diferentes actividades cotidianas, laborales o deportivas del paciente. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto que va a haber un cambio interesante. Y es un cambio que se tiene que revalorar en algún momento. Vamos a tener en cuenta también cierto tipo de objetivos de la evaluación funcional. Objetivos como, por ejemplo, cuantificar, ¿cierto? La cantidad de limitaciones, poder identificar esas compensaciones de tipo biomecánico. Podríamos abordar también el valorar la progresión de tipo terapéutico, ¿cierto? Determinar ese retorno seguro a las diferentes actividades y tener en cuenta los distintos componentes de la evaluación, ¿cierto? Dentro de esos componentes de la evaluación, entonces vamos a hablar puntualmente de tres. Tenemos lo que es la inspección, ¿cierto? Que sería la postura de tipo corporal. Vamos a hablar también de la alineación, ¿sí o no? De tipo articular. Por otro lado, y no menos importante, la presencia de edematización o deformidad, ¿sí o no? Entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces lo que es la palpación y el rango de movimiento. Entonces, si hablamos de la palpación, podríamos, sin duda alguna, ¿cierto?, llegar a considerar la identificación de algunos puntos interesantes del dolor, ¿cierto? Probablemente donde fue la lesión. Por otro lado, vamos a hablar de la temperatura de tipo local, ¿cierto? Vamos a hablar de la consistencia tisular, entre otros. Si es que la temperatura local me va a dar a conocer que puntualmente hubo un traumatismo, ¿cierto? Que posiblemente hay algún tipo de infección. Puntos importantes que no se pueden llegar a desconocer, ¿cierto? Y que dentro de ese trauma, pues me voy a identificar, ¿ya? De que hay algo importante, hay algo que se tiene que seguir ahondando, ¿sí o no? Hay algo que se tiene que seguir inspeccionando, explorando, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener en cuenta entonces los rangos de movimiento, ¿cierto? Rangos de movimiento como lo son activo, pasivo, ¿cierto? O la comparación de tipo bilateral, entre otros. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces, ¿qué más vamos a traer a consideración? Vamos a traer a consideración lo siguiente. Entonces, para ello podríamos llegar a abordar, ¿cierto? Todo lo concerniente a la valoración muscular. Es que dentro de la valoración muscular tenemos la escala de la fuerza muscular, ¿cierto? Tenemos la resistencia al esfuerzo. Ya podríamos llegar a considerar también el control, ¿cierto? De tipo neuromuscular, entre otros. Y sin duda alguna, una serie de pruebas funcionales, ¿verdad? Dentro de estas pruebas funcionales, entonces, ¿qué podríamos relatar el día de hoy? Entonces, podríamos hablar de la sentadilla funcional, podríamos abordar del salto monopodal, ¿cierto? Podríamos hablar del test de equilibrio,
de tipo unipodal, del test de elevación de pierna recta, entre otros. Así como algunas pruebas de estabilidad, pero es un poco más dinámicas, ¿sí o no? Bien, dentro de las pruebas específicas para tendones, entonces aquí podríamos hablar concretamente de tres. Vamos a hablar del tendón de Aquiles, ¿sí o no? El test de Thompson, y hablamos puntualmente a nombre propio y específico. Por otro lado, lo menos importante, podríamos llegar a valorar a través, ¿cierto?, de el manguito rotador, tres test, el test de Hope, el test de NER, ¿cierto? Y el test de Hawkins-Kennedy. Y finalmente tenemos la epicondilitis. Dentro de la epicondilitis, entonces podríamos hablar puntualmente de los tests. Tenemos el test de Collen y tenemos el test de Mayer. Bien. ¿Cuál es ese diagnóstico, cierto, que se podría llegar a realizar dentro de la rehabilitación y que vamos a aplicar dentro de una serie de imágenes diagnósticas? Entonces, sabemos que sin duda alguna las imágenes diagnósticas, pues, oiga, juegan un papel crucial, juegan un papel fundamental, ¿cierto? Dentro de la verificación, dentro de la confirmación de una serie de patologías. ¿Por qué? Porque a través de la clínica yo puedo comenzar a discernir probablemente qué es lo que tiene el paciente, pero tengo que tener claridad puntual con qué, con la clínica, ¿sí o no? Es importante valorar signos, síntomas, posteriormente de ahí comenzar a perfilar posiblemente qué tipo de patología tenga el paciente, pero por otro lado y no menos importante, tengo que comenzar a corroborar a partir de qué, a partir de eh, la valoración por imágenes diagnósticas, ¿sí o no? Dentro de la valoración por imágenes diagnósticas, entonces vamos a tener a considerar rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, ¿cierto? Angiografía, ecografía. Si hablamos de lo más usual y común dentro del área de rehabilitación, pues podríamos traer a consideración la ecografía y el rayos X convencional. ¿Cierto? Uno, porque es práctico; dos, por costos; y tres, por funcionalidad. ¿Sí o no? Bien. Dentro de las imágenes diagnósticas, entonces estas complementan lo que es la valoración clínica y van a permitir confirmar diagnósticos y monitorizar la evolución de sus diferentes tejidos lesionados. Entonces, dentro de él está la ecografía musculoesquelética, saber que sin duda alguna, pues, oiga, esto es una herramienta ampliamente utilizada, ¿cierto? Mucho más común de lo que parece, debido a su accesibilidad y debido a su capacidad de evolución de tipo dinámico. Dentro de las ventajas, entonces tiene bajo costo, ¿sí o no? No utiliza radiación, permite también observación en tiempo real, ¿sí o no? Entonces hay que tener en cuenta que realmente esto facilita un seguimiento evolutivo de una manera bastante cómoda, ¿cierto? Por dentro de sus distintas aplicaciones, entonces podríamos comenzar a enmarcar lo que son roturas de tipo muscular. Vamos a hablar de algunas tendinopatías. Por otro lado, y no menos importante, vamos a tener en cuenta lo que es la bursitis, ¿cierto? Las lesiones de tipo ligamentosa, entre otras. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces lo que es la resonancia magnética. Dentro de la resonancia magnética, esto va a ser considerada sin duda alguna el estándar de referencia para muchas lesiones de partes blandas, ¿cierto? Entonces, realmente son múltiples las facilidades, ¿cierto?, que podríamos llegar a evidenciar. En él vamos a visualizar todo lo que son músculos, todo lo que son tendones, todo lo que son ligamentos, ¿cierto?, cartílagos, edemas de tipo óseo, entre otros. Bien.
Dentro de las distintas indicaciones, entonces, vamos a hablar puntualmente para este caso específico de lo que son lesiones complejas. Por otro lado, y no menos importante, la sospecha de las roturas completas, algunos casos de déficit diagnóstico clínico, entre otros. Podemos abordar también la radiografía, entonces dentro de la radiografía que vamos a traer a consideración, hablemos de que aunque tiene, ¿cierto?, una menor utilidad dentro de las partes blandas, pues sin duda alguna nos va a ayudar a descartar ¿qué? A descartar todo lo que son fracturas, a descartar todo lo que son calcificaciones tendinosas, algunas alteraciones, ¿cierto?, de tipo articular, entre otras. Y dentro de su importancia para el área de la rehabilitación, entonces, ¿qué podemos traer a consideración? El determinar el grado de las diferentes lesiones, ¿cierto? Lo cual va a ser un avance, sin duda alguna, bastante importante, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta también la orientación de diferentes pronósticos, porque una cosa es lo que se ve, ¿cierto?, por fuera, pero otra muy diferente es poder confirmarlo, ¿cierto?, con imágenes internas. Y qué mejor para ello que si hablamos de estructuras óseas, pues traer a consideración el uso de radiación ionizante para radiografías convencionales, que podría ser una muy buena opción, ¿cierto?, dentro de esas primeras instancias. Bien. Por otro lado, vamos a facilitar la toma de la decisión terapéutica. Entonces, por supuesto, ¿cierto? El fisioterapeuta puede llegar a solicitar la verificación de imágenes diagnósticas y no quiere decir que el médico no tenga razón, ¿cierto? No quiere decir que el médico no haya hecho su trabajo, ¿ya? Porque por supuesto que él puede realizar su exploración, ¿cierto? Él puede realizar su confirmación de la patología, del diagnóstico, pero no por ello no significa que no sea humano. Él, por supuesto, que puede errar dentro del diagnóstico. Y allí es donde juega un papel indispensable en fisioterapia, cualquier otro tipo de profesional del sector salud, ¿cierto? Que vaya a verificar alguna ayuda diagnóstica para realizar algún plan de manejo. Entonces, dentro de él, sirve para orientar ese proceso diagnóstico. Nos va a servir también para poder facilitar la toma de decisiones terapéuticas y reducir así diferentes riesgos de retorno precoz hacia la misma actividad. Bien, por otro lado, tenemos entonces la identificación de algunos factores de riesgo, ¿cierto? Y la prevención de recaídas. Entonces, vamos a hablar que dentro de ellas tenemos la prevención dentro de uno de los pilares fundamentales de la rehabilitación moderna. Muchas lesiones, ¿cierto?, recurrentes se van a relacionar con factores de riesgo no identificados durante el proceso terapéutico. ¿Qué factores de riesgo podríamos considerar? Entonces, vamos a hablar puntualmente de dos, ¿sí o no? Tengo entonces los intrínsecos, que serían los internos, y tengo los extrínsecos, ¿cierto?, que van a ser los externos. Entonces, si yo hablo de los intrínsecos, voy a hablar, por ejemplo, de la debilidad muscular, podría hablar de desequilibrios de tipo muscular, podría hablar de alteraciones de tipo postural. Si o no, podríamos también traer a consideración la disminución de la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, por ende, siempre se va a verificar la articulación. Por otro lado, y no menos importante, ¿cierto? Vamos a verificar los déficits de control motor y finalmente lo que es la fatiga acumulada. Entonces, estos son los intrínsecos. Y si hablamos de los extrínsecos, entonces podemos traer a consideración, por ejemplo, la sobrecarga de entrenamiento, ¿cierto? Una técnica deportiva inadecuada, el equipamiento incorrecto, ¿cierto? Las superficies de práctica inadecuada. Entonces, claro, yo puedo colocarme unos guayos, ¿sí o no? Pero los guayos no son para jugar en todo lado. Los guayos son propiamente para jugar sobre césped. Si estos se utilizan en una estructura un poco más rígida, ¿cierto? Como lo es concreto, pues en ese orden de ideas ya vamos a tener una serie de lesiones internas, ya dentro de él, pues generalmente lo que más se suele repercutir, pues es sobre los riñones. Entonces, saber que sin duda alguna cada elemento de protección personal, ¿cierto? Cada instrumento, cada equipo, ya, pues tiene una serie de características y de fines puntuales.
Por otro lado, tenemos la falta de calentamiento, entre otros. Dentro de las estrategias de prevención, entonces, sin duda alguna, podríamos hablar de 6 programas específicos, como lo son programas de fortalecimiento progresivo, ¿cierto? Vamos a hablar también del entrenamiento de tipo neuromuscular, de la corrección, ¿cierto? De tipo biomecánica, de la educación del paciente, ¿ya? Porque de nada sirve, ¿cierto?, realizar estrategias de intervención durante la consulta, pero que posteriormente, a la salida, ¿cierto?, o al terminar esa plática, pues el paciente vuelva a recurrir a esas prácticas inadecuadas, ¿cierto?, a esos hábitos equívocos, ¿ya? Que realmente lo que lo va a llevar es nuevamente a retornar, ¿cierto?, al servicio de salud y que inclusive termine en condiciones mucho más deficientes a lo que inició, ¿cierto? Porque es primero. Por otro lado, tenemos entonces la planificación adecuada de cargas y finalmente el seguimiento periódico. Entonces, no es lo mismo realizar la distribución de cargas, ¿cierto? Para miembros superiores que compararla para miembros inferiores. Si yo hablo de los miembros superiores, pues aquí voy a tener menos tiempo de rehabilitación en comparación con los inferiores. ¿Por qué? Por el peso. Entonces, por ejemplo, en mi caso puntual, volver a retomar esos 90 kilogramos, ¿cierto? Después de algún tipo de lesión, ¿ya? Donde fue necesario hacer algún tipo de intervención quirúrgica, pues tomar una serie de puntos, ¿cierto? De haber cortado piel, tejido adiposo, muscular, ya haber tomado una serie de puntos y posteriormente volver a retomar actividades comunes como la caminata o la bipedestación, pues va a hacer que posiblemente esa lesión, ¿cierto? Esa incisión vuelva a tener una reapertura si no le hacemos un trabajo adecuado. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una serie de criterios también para evitar diferentes caídas, por ejemplo, la ausencia de dolor durante la actividad, tener a consideración la recuperación completa del rango articular, ¿cierto? La fuerza muscular superior al 90% respecto al lado sano. Entonces, la idea es que al culminar esas sesiones, ¿cierto? De forma general, por supuesto que es un proceso largo, no voy a decir que es de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero se tendría que realizar, ¿cierto? Un periodo un poco más extenso, ya a tal punto que llegue a intentar igualar, ¿cierto? Esa cantidad de fuerza sobre la extremidad afectada en comparación al lado bilateral, ¿no? Por otro lado, tener entonces un cumplimiento de esas pruebas funcionales específicas. ¿Qué nos permite entonces concluir? Resulta que la evaluación y el diagnóstico funcional, pues, oiga, sin duda alguna, eso nos permite comprender de manera integral las lesiones de partes blandas, ¿cierto? Facilitando realmente una rehabilitación basada en la evidencia, en la combinación de la valoración clínica, en las pruebas funcionales, ¿cierto? En el diagnóstico por imágenes, en la identificación de diferentes factores de riesgo, ¿cierto? Que sin duda alguna, pues, pueden llegar a contribuir, ¿cierto? Y optimizar la recuperación del paciente, disminuyendo una serie de complicaciones y logrando reducir significativamente las recaídas deportivas y de tipo laboral. Bien, dentro de esa importancia de la evolución funcional en la rehabilitación, entonces saber que sin duda alguna esto no se va a limitar únicamente a identificar una lesión, sino que va a ser un trabajo un poco más profundo, ¿no? Eso va a buscar comprender cómo esa lesión afectada puede llegar a repercutir, ¿cierto? Ya sea sobre el desempeño físico, ya sea sobre el desempeño laboral, ya sea sobre el desempeño deportivo, ya sea sobre el desempeño social. Entonces, una valoración integral realmente permite establecer una línea base objetivo para medir los diferentes avances durante el tratamiento. Bien, dentro de sus beneficios realmente son amplios, ¿cierto? Son bastante extensos, pero podríamos hablar, ¿cierto? Puntualmente de 5. Entonces, dentro de él tenemos un diagnóstico un poco más preciso y oportuno. Por otro lado, tenemos una serie de tratamientos de tipo personalizado,
Vamos a hablar también de una recuperación un poco más rápida, ¿cierto? Vamos a hablar también de un menor riesgo de lesiones recurrentes y una mejor adherencia a lo que sería ese tratamiento como tal. Bien, dentro de la anamnesis y la recolección de datos clínicos, entonces, ¿qué podríamos considerar allí? Vamos a hablar puntualmente de que la anamnesis, sin duda alguna, pues constituye ese primer paso para el proceso de evaluación. Entonces, dentro de él vamos a verificar la información importante como datos personales, ¿cierto? La edad, la ocupación. Vamos a hablar del nivel de actividad física, ¿cierto? De los deportes practicados. Vamos a hablar también de la historia de la lesión. Entonces, dentro de él, pues, es llegar a considerar la fecha de la aparición, ¿cierto? El mecanismo también lesional, la evolución de los diferentes síntomas y qué tratamientos, ¿cierto? Previos se dieron con anticipación. Dentro de las características del dolor, entonces vamos a tener en cuenta la localización, podríamos hablar también de lo que es la escala de Veo, ¿sí o no? Podríamos hablar también, por otro lado, no menos importante, de la frecuencia, de los factores agravantes, ¿cierto? De los factores atenuantes, entre otros. Dentro de los distintos antecedentes importantes, entonces vamos a hablar puntualmente de cuatro. Traigamos a colación todo lo que son cirugías previas, enfermedades de tipo sistémico, ¿sí o no? Hablamos también de esas lesiones recurrentes y de la medicación actual. Bien, dentro de la exploración física por sistema, entonces, en esta se debe realizar siempre siguiendo un orden estructurado, ¿cierto? Entonces, siempre se debe partir de la inspección, de la palpación, ¿cierto? De la evaluación de ese rango de movimiento, entre otros. Bien, por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, vamos a tener en cuenta el siguiente caso clínico ampliado. Entonces, vamos a hablar de una lesión muscular de isquiotibiales dentro de un deportista de tipo recreativo. Entonces, tenemos un paciente masculino de 32 años de edad, futbolista recreativo, ¿cierto? Que consulta al servicio de fisioterapia por un dolor agudo en lo que es la región posterior del muslo derecho, después de realizar un sprint durante un partido de fútbol. En ese orden de ideas, ¿cierto? Entonces, el paciente refiere haber sentido un tirón fuerte acompañado de un dolor intenso que le impidió continuar jugando y acude a una consulta posteriormente de 48 horas después de la lesión específica. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Entonces, hablemos de un episodio similar hace un año, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, vamos a tener en cuenta el no realizar una rehabilitación completa dentro de la lesión anterior. Entrena únicamente los fines de semana y presenta poca flexibilidad de miembros inferiores y un trabajo sedentario de más de 8 horas diarias. Bien, por otro lado, y no menos importante, nos vamos a ir a la evaluación clínica. Para ello, ¿cierto? Podríamos entonces tener en cuenta lo que es la anamnesis. Vamos a verificar todo lo concerniente a factores agravantes, ¿sí o no? Entonces, dentro de la anamnesis tengo una serie de síntomas referidos. Entonces, puntualmente, me refiere a un dolor de 7 sobre 10, de acuerdo a la escala visual análoga EVA. Posteriormente, un dolor al caminar rápidamente. Podríamos también llegar a enmarcar una dificultad para subir escaleras. Y no menos interesante, también una sensación de debilidad muscular. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces vamos a marcar, ¿ya? Diferentes factores agravantes. Dentro de esos factores vamos a hablar de la carrera, saltos, flexión del tronco, entre otros. Por otro lado, y no menos interesante, vamos a hablar de los factores de alivio. Entonces, dentro de él, sin duda alguna, podríamos traer a consideración el reposo y la aplicación de hielo. Y no menos interesante, vamos a tener en cuenta la inspección. Entonces, en la inspección, durante la observación se va a evidenciar un leve edema dentro del tercio medio del muslo posterior.
una equimosis un poco más discreta, ¿cierto? Una marcha antálgica, una disminución del apoyo, ¿cierto? De la extremidad afectada. Y finalmente, y no menos importante, vamos a tener en cuenta posteriormente en el momento de la palpación, un dolor localizado, ¿cierto? En dirección hacia el bíceps femoral, un aumento de la temperatura de tipo local, ¿cierto? Un espasmo muscular moderado, ¿cierto? Con sensibilidad también de lo que sería un aumento de la presión, entre otros. Por otro lado, no menos interesante, entonces nos vamos a la evaluación del rango de movimiento. Entonces, dentro de esa evaluación del rango del movimiento, podríamos traer a consideración la cadera. Entonces, para la cadera ya vimos por derecha que tiene una flexión limitada a causa del dolor. Por otro lado, y no menos importante, tenemos una flexión activa disminuida en lo que es la rodilla. Tenemos un hallazgo, ¿cierto? Con la limitación de tipo funcional secundaria posteriormente a la lesión, entre otros. Bien. Finalmente, y no menos importante, ¿qué más podríamos considerar? La evaluación de fuerza muscular. Entonces, para ello, hacemos una flexión de la rodilla derecha de 3/5, una flexión de la rodilla izquierda de 3/5, ¿cierto? De 5/5, y existe una disminución significativa, ya posteriormente, de esa fuerza muscular del lado lesionado. Dentro de las pruebas funcionales tenemos entonces el Single Leg Bridge Test, ¿cierto? Que va a ser una capacidad para mantener la posición durante más de 5 segundos debido al dolor. Tenemos el Hop Test, ¿cierto? El cual no puede realizarse por dolor. Tenemos la marcha, ¿cierto? Que sería un patrón alterado con la disminución de la fase de impulso. Y por otro lado tenemos el diagnóstico por imagen. Entonces, dentro de ese diagnóstico por imagen, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos de qué se le va a solicitar al paciente. Entonces, inicialmente una ecografía musculoesquelética, ¿cierto? Donde el resultado va a ser una rotura parcial de las fibras de bíceps femoral, ¿cierto? Un hematoma intramuscular pequeño y la integridad conservada si hablamos puntualmente del tendón. Hablamos ya del diagnóstico funcional, entonces podríamos observar de primera intención una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral derecho, con déficit de fuerza, con disminución de la movilidad y alteración funcional de la marcha. Dentro del análisis paso a paso, partimos inicialmente con la identificación del mecanismo de lesión, ¿cierto? El spleen va a generar una contracción extrínseca, ¿cierto? Excéntrica, intensa dentro de los isquiotibiales. Vamos a tener en cuenta también una interpretación donde las lesiones, ¿cierto? Durante esas aceleraciones rápidas, pues oiga, suelen afectar especialmente lo que sería el bíceps de tipo femoral. Nos vamos posteriormente a lo que sería el paso número 2. Dentro del vamos a trabajar bajo la identificación de signos inflamatorios. En él vamos a poder observar, ¿cierto? Lo que es el dolor, lo que es el edema, ¿verdad? El calor local, entre otros. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces podríamos traer a consideración, por ejemplo, las diferentes interpretaciones. Entonces, esto realmente corresponde, ¿cierto? A lo que es la fase inflamatoria de tipo agudo. Bien. Dentro de la determinación del grado de lesión, entonces, la ecografía muestra inicialmente una rotura de tipo parcial. Vamos a tener en cuenta la interpretación, ¿cierto? La interpretación en ese orden de ideas se basa en una lesión compatible, ¿cierto? Con una lesión muscular grado 2. Y por otro lado, y no menos importante, nos vamos al paso número 4, que sería la evaluación de tipo funcional. En ella
Vamos a evaluar lo que es la debilidad muscular, ¿cierto? Vamos a hablar también de las alteraciones de la marcha, ¿sí o no? Podríamos llegar a considerar la incapacidad para poder correr, entre otros. Bien, dentro de su interpretación, entonces podríamos decir que realmente allí, ¿cierto? Existe un compromiso funcional de tipo moderado. Bien. Por otro lado, y no menos importante, nos vamos al paso número 5, ¿verdad? Dentro del vamos a trabajar en la identificación de factores de riesgo. Entonces, si hablamos dentro de esos factores de riesgo, pues, ¿qué vamos a considerar? Identificar, por ejemplo, lo que son las lesiones previas, ¿cierto? El escaso acondicionamiento físico, el déficit de flexibilidad, ¿cierto? Un entrenamiento también de tipo irregular, entre otros, dentro de su interpretación. Entonces, allí podremos traer a consideración lo que es un alto riesgo de recaída, entre otros. Bien, dentro de los objetivos de la rehabilitación, entonces puntualmente vamos a hablar de a corto plazo, entre 1 a 2 semanas, la disminución del dolor, ¿cierto? El controlar la inflamación, el proceder a recuperar lo que sería la movilidad. Por otro lado, y no menos importante, cuando abordamos a mediano plazo, es decir, entre 3 a 6 semanas, vamos a recuperar lo que sería la fuerza muscular, ¿cierto? Mejorar también ese control de tipo neuromuscular. Por otro lado, y no menos importante, corregir los déficits de tipo biomecánico, entre otros. Si hablamos del largo plazo, que sería entre 6 a 10 semanas, pues oiga, en ese orden de ideas, vamos a tener un retorno progresivo, vamos a manejar también una prevención de las diferentes recaídas que podrían llegar a estar presentes, entre otros. ¿Qué plan de tratamiento se podría entonces llegar a ejecutar? Entonces, hablemos de una fase aguda, donde podríamos valorar intervenciones, ¿cierto? De educación del paciente, de crioterapia. ¿Qué va a ser la crioterapia? Entonces es el uso de la temperatura, ¿cierto? Tanto calor como frío, ya para a través de esas diferentes particularidades, ¿cierto? Que va a tener la asociación de la temperatura, pues es crear ambientes, ya sea o de sedación, ¿cierto? Ya sea de manejo del dolor, ¿cierto? O por otro lado, y no menos importante, también minimizar la sensibilidad, la compresión, ¿cierto? La movilidad suave sin dolor y las contracciones isométricas leves. Entonces, el agua caliente también, ¿para qué se va a utilizar? Se va a utilizar para abrir, ¿cierto? Los vasos y que posteriormente mejore la circulación. Y esto se hace en algunos lugares donde posiblemente el miembro afectado lleva tiempo sin tener una movilidad adicional y buscamos nuevamente comenzar a cultivar eso, ¿no? Una circulación un poco más constante. Dentro del objetivo, controlar la inflamación y poder proteger ese tejido lesionado. Bien, tenemos la fase subaguda, intervenciones como estiramientos progresivos, bicicleta estática, ejercicios de estabilidad, fortalecimiento como intervenciones de ejercicios excéntricos, peso muerto, puentes unipodales, trabajo propioceptivo, entre otros. Y finalmente el retorno deportivo, ¿ya? Donde va a trabajar a partir de una serie de intervenciones como lo son carreras progresivas, cambios de dirección, ciertos saltos, simulación de tipo deportivo, preparar también al paciente para las demandas de ese deporte puntual que está explotando dentro de su máximo furor. Y como solución del caso, ¿cierto? A modo de resumen general, entonces concreto con esto, posteriormente 8 semanas de rehabilitación, resultados obtenidos, un dolor 0 de 10, algo bastante positivo, una fuerza muscular 5/5, un rango articular completo, unas pruebas funcionales bastante normales y una ecografía con una adecuada cicatrización. Un retorno deportivo posteriormente de manera supervisada y efectiva. Bien, sin duda alguna, culmino con esta frase célebre de estos grandes. Del personal de salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente pues no es una colección de síntomas, de signos, ¿cierto? De alteraciones funcionales. Es más que una patología,
¿cierto? Es más que un diagnóstico, realmente es una persona que ve en cada uno de nosotros un nuevo foco de fe, esperanza y rehabilitación. Muchas gracias. A continuación comparto siguiente video complementario, esto con el objetivo de poder concluir, ¿cierto? Con la evaluación fisioterapéutica de manera resumida. Muchas gracias. Recibes dólares en cada compra. Nunca jamás empieces una reunión con. Imagina a una persona que tras una lesión o afección física a raíz de una condición neurológica se encuentra en la búsqueda de soluciones para recuperar su movilidad y calidad de vida. En este escenario, la evaluación fisioterapéutica emerge como una herramienta esencial. Aprender sobre este proceso no solo se convierte en una necesidad para los profesionales de la fisioterapia, sino también para aquellos que deseen entender cómo se abordan y tratan las condiciones físicas en el ámbito de la salud. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de fisioterapia en condiciones neurológicas de Edutin Academy, donde aprenderás sobre la importancia de la evaluación fisioterapéutica, comprendiendo cómo ésta nos guía para determinar un diagnóstico preciso, establecer objetivos específicos y diseñar un plan de tratamiento personalizado. La evaluación fisioterapéutica, también conocida como valoración física o examen inicial, constituye el punto de partida esencial en la práctica de la fisioterapia. Este proceso implica la recopilación sistemática de información clínica y funcional para comprender la naturaleza y la magnitud de las disfunciones musculoesqueléticas, neuromusculares y otras condiciones que afectan la movilidad y la calidad de vida de los pacientes. Además, busca comprender el contexto individual del paciente, incluyendo sus necesidades, metas y limitaciones. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar una base sólida para el diseño de un plan de tratamiento personalizado. Al comprender la singularidad de cada paciente, el fisioterapeuta puede establecer metas terapéuticas específicas y desarrollar estrategias efectivas para abordar las necesidades individuales. Además, la valoración fisioterapéutica sirve como referencia para monitorizar el proceso a largo plazo, permitiendo ajustes continuos en el enfoque terapéutico según sea necesario. Durante esta valoración, el fisioterapeuta emplea una variedad de métodos y técnicas para evaluar la amplitud del movimiento, la fuerza, la postura, el equilibrio y otros aspectos relevantes para determinar la función física general del paciente. Este enfoque holístico no solo busca diagnosticar la condición presente del paciente, sino también identificar factores subyacentes que pueden contribuir al problema. Sobre estas técnicas y métodos profundizaremos más adelante. Durante la evaluación fisioterapéutica se integra un aspecto fundamental, la educación del paciente. ¿Te has preguntado en qué consiste y por qué es tan crucial? Esta se refiere a proporcionar información relevante y comprensible al individuo sobre su condición de salud, el tratamiento propuesto y las estrategias de autocuidado. Además, es de vital importancia, ya que no solo empodera al paciente, sino que también reduce el miedo y la ansiedad, promoviendo una mayor adherencia al plan de tratamiento. Además, al brindar información sobre el autocuidado y el cambio de comportamientos, la educación se convierte en una herramienta clave para obtener resultados a largo plazo, facilitando una gestión efectiva de la salud y previniendo recurrencias. Ahora veamos algunas consideraciones a tener en cuenta sobre la evaluación fisioterapéutica. La valoración fisioterapéutica es esencial al proporcionar información detallada para comprender la condición del paciente. Permite personalización de un plan de tratamiento específico, estableciendo metas terapéuticas y ajustando estrategias según las necesidades individuales. Es importante también realizar evaluaciones de forma constante,
ya que actúan como punto de referencia para supervisar y ajustar el progreso a largo plazo o a largo tiempo. Esto establece las bases para una intervención terapéutica personalizada y eficaz. Recuerda que la evaluación no solo desempeña un papel clínico, sino que también se convierte en un medio de capacitar a las personas en su proceso de recuperación. Al comprender este procedimiento, no solo se obtiene conocimiento técnico, sino también la habilidad para proporcionar un cuidado centrado en el paciente, considerando de manera integral las distintas dimensiones de la salud física. Hemos concluido nuestra sesión. Ahora te propongo reflexionar y participar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la educación del paciente en el proceso de evaluación fisioterapéutica? Esta dinámica no solo te invita a analizar la importancia de la educación del paciente en este campo, sino que también abre espacio para compartir tus ideas y experiencias con tus compañeros. Espero con interés tus reflexiones y comentarios. Nos vemos en la próxima clase del curso de Fisioterapia en Condiciones Neurológicas de Edutin Academy. ¿Te ha gustado este video? Te invito a continuar tu aprendizaje ingresando a edutin.com, donde encontrarás más de 6.000 cursos gratis y con certificados. Bueno, perfecto. De esta manera damos por concluida esta sesión académica que tenemos proyectada para el día de hoy. De mi parte, como siempre, es un placer poder contar con su tiempo y participación el día de hoy. Al no haber dudas ni preguntas, desde Colombia les envío un gran saludo, no sin antes desearles éxitos, buen viento y buen amor. Muchas gracias.